Le hemos llamado a esta presentación el estrés abiótico en las plantas y cómo la tecnología de Valagro puede ayudar a mejorar o a que nuestros cultivos resistan o toleren mejor estas condiciones de estrés. Este es el programa, estos son los tipos de estrés que vamos a revisar hoy en la tarde, pasando por una introducción. Después nos vamos a enfocar al estrés por temperatura, al estrés hídrico, estrés por heridas y al final una revisión acerca del estrés por herbicidas. La plática está estructurada de esta manera. Primero, el impacto que ocasionan estas condiciones de estrés y cómo afectan en el rendimiento de los cultivos. Posteriormente, podemos revisar las rutas metabólicas en las cuales estos tipos de estrés afectan y cómo las plantas de manera natural ya se defienden a estos tipos de estrés. Es así como está estructurado y al final, obviamente, considerando y conociendo el impacto del estrés, las rutas metabólicas, cómo las plantas se defienden a estas condiciones de estrés. Conociendo esto podemos nosotros de alguna manera saber en dónde y en qué momento somos capaces o podemos nosotros ayudar a la planta a que se recupere mejor o a que resista o a que tolere mejor estas condiciones de estrés. Entonces, esta es la estructura de la plática. Este es un estudio que se ha publicado en esta revista en el 2000, la seguimos manteniendo porque este estudio se enfocó a cómo el estrés abiótico impacta en el rendimiento de los cultivos. Y se encontró algo bastante interesante, que la reducción en la producción de estos cultivos que vemos aquí, el más del 70% es ocasionado por las condiciones de estrés. Entonces, esto nos lleva a darle un seguimiento muy de cerca a las condiciones de estrés y ver cómo podemos ayudar a nuestros cultivos, porque hemos visto o se ha demostrado que las condiciones de estrés nos reducen en gran medida la productividad, la calidad en nuestros cultivos, incluso muy por arriba de lo que nos pueda ocasionar una plaga, una enfermedad. Entonces, esto es importante. De ahí nace el interés de empezar a estudiar el impacto y cómo podemos ayudar nosotros a nuestras plantas bajo condiciones de estrés. Entrando un poco en el concepto de estrés, ¿cómo podemos definir el estrés? El estrés es básicamente la reacción que nuestras plantas hacen para poder resistir, tolerar y mantener un equilibrio celular. Todo esta reacción que hacen nuestras plantas es un esfuerzo, un desgaste de energía que ellas hacen. Entonces, en este pasaje de invertir energía, pierde calidad, pierde productividad. Entonces, esto básicamente es el concepto de estrés. También tenemos los diferentes grados de estrés que van a depender, sea del nivel de estrés, de la intensidad del estrés, o sea por la duración de este estrés. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo esta sería una condición normal donde nuestras plantas crecen en condiciones normales, pero a nivel de campo, a nivel de invernaderos, a nivel de producción, casualmente esta condición pues nunca la podemos tener porque siempre tenemos factores que afectan a nuestras plantas bajo condiciones de estrés. Posteriormente tenemos otro nivel de estrés que se ha llamado el estrés elástico. Es un estrés que es reversible, que puede ser ya sea por la intensidad, que no es mucha, o por la duración. Este nivel de estrés puede ser reversible, o posteriormente también tenemos otro nivel de estrés que ya no es reversible, al cual se ha llamado el estrés plástico, lo que conduce a la destrucción del sistema.
Estos son los niveles de estrés, pero si hablamos que hay respuestas por parte de nuestras plantas a los niveles de estrés, bueno, pues tenemos una respuesta de adaptación, tolerancia o evasión del estrés. Cuando hablamos de adaptación, es que nuestras plantas tienen cierta morfología, ciertas estructuras o ciertos procesos bioquímicos que le ayudan a tolerar para que en grandes rangos de tiempo que le permiten tolerar o adaptarse a esta condición de estrés. Después tenemos la respuesta de tolerancia de las plantas. En esta respuesta de tolerancia es cuando la planta, a través de morfologías o de procesos metabólicos, hace para que se pueda adaptar o tolerar este efecto del estrés. En esto se enfrenta a un desgaste energético. Posteriormente tenemos el efecto de la evasión. Hay plantas específicamente, sobre todo las del desierto, que tienen esta capacidad de evadir esta condición de estrés. Son plantas muy adaptadas, entonces esto, digamos, son plantas bastante particulares que tienen este efecto. Si hablamos de las fuentes de estrés, pues tenemos el estrés biótico, que básicamente está ocasionado por alelopatías, por patógenos en general, y el estrés abiótico, donde nosotros tenemos que pueden ser físicos o químicos. Dentro de los físicos, pues está la temperatura, el agua, ya sea la sequía o la inundación. En caso de temperatura, pues alta temperatura, baja temperatura, radiación lumínica, vientos, daños. Y en el parte de química, pues bueno, hay contaminación, hay pesticidas, hay intoxicaciones, hay herbicidas. Entonces, estos son los factores que nos ocasionan el estrés en las plantas. Por otro lado, tenemos que un estrés primario normalmente nos ocasiona un estrés secundario. Y este estrés secundario ocasiona un estrés terciario. Es decir, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una alta temperatura, esta alta temperatura nos ocasiona un déficit de agua o de hidratación en nuestras plantas. Y este déficit de agua nos ocasiona un déficit de minerales ligados a la nutrición de los cultivos. Entonces, siempre va ligado uno con otro, de tal manera que el efecto de solo una condición de estrés nos desencadena varios procesos, nos afecta varios procesos dentro del metabolismo de las plantas, que no les permite de alguna manera desarrollarse de forma ideal. Entonces, de manera general, esto es lo que, así de manera introductoria, esto es lo que tenemos desde el concepto del estrés, de cómo nos impacta estas condiciones de estrés en la productividad, los diferentes niveles de estrés. Entonces, nos pone como, digamos, en la plataforma para poder dedicarle un poco de tiempo y poner atención que el efecto del estrés en las plantas es importante, que merece un estudio, que merece atención para poder de alguna manera llevar a cabo una productividad de buena calidad, de buena productividad. Entonces, esto es de manera general. De tal manera que, si nosotros nos vamos a estudiar las diferentes condiciones de estrés, se ha visto o se conoce que hay rutas metabólicas que se siguen dentro de estas condiciones de estrés, que van desde la síntesis o transcripción de ciertos factores, de ciertos procesos metabólicos. Hay activación de genes que van o que ayudan a las plantas a restablecer el equilibrio celular para poder de alguna manera nuestras plantas tener esta resistencia o tolerancia a las condiciones de estrés. Afortunadamente hoy, con la tecnología aplicada a la fisiología vegetal, esto lo podemos conocer, y lo conocemos fundamentalmente por esta tecnología que se llama genómica, donde se aplica, donde se tiene el conocimiento
del genoma de la Arabidopsis thaliana, que es nuestra planta modelo donde tenemos mapeado el genoma y podemos saber qué sucede a la aplicación o al sometimiento de ciertas condiciones de estrés a nuestras plantas, hay activación de genes, hay comportamiento de genes. A través de esta genómica nosotros podemos saber qué es lo que pasa y si podemos ayudar en ciertos procesos metabólicos a reducir esta condición de estrés en nuestras plantas. Entonces, Valagro pues tiene ya tiempo aplicando esta tecnología de tal manera que se tiene un gran conocimiento acerca de qué genes están involucrados, cuáles son las rutas metabólicas que siguen las plantas a estas diferentes condiciones de estrés, de tal manera que podemos inferir, podemos ayudar a nuestras plantas a contrarrestar esta condición de estrés en gran medida. Entonces, esto es lo que de manera introductoria traigo para la condición de estrés en nuestras plantas. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, algún comentario. Ok. Si no tienen ninguna pregunta o comentario, vamos a entrar al primer estrés, que vendría siendo el estrés por temperatura. En el caso del estrés por temperatura, pues tenemos bajas temperaturas, que va desde el frío a las heladas, o también altas temperaturas. Como les comentaba, vamos a ver cuál es el impacto, cómo las plantas se defienden y en dónde nosotros podemos ayudar a nuestras plantas. Cuando hablamos de frío, el daño por frío, nosotros consideramos más o menos que puede ser de 0 grados a 10 grados centígrados. Obviamente, esto cambia para diferentes cultivos. Sabemos que hay algunos cultivos que incluso a 7 grados se detiene, a 4 grados, incluso a 13, 14 grados hay cultivos que detienen su proceso metabólico. Pero son datos de alguna manera generales cuando hablamos de frío en los cultivos. ¿Qué es lo que sucede a nivel metabólico cuando tenemos una condición de frío en nuestras plantas? Una de las cosas que sucede es que los lípidos, la fase normal de los lípidos dentro de las membranas celulares es una condición que se llama líquido cristalino, donde estos lípidos en las membranas celulares tienen una gran cantidad de energía. Cuando las plantas son sometidas al estrés por frío, estos lípidos reducen su energía cinética de tal manera que reducen la cantidad de energía que pasan. Es decir, estos lípidos pasan de la fase de gel, de la fase líquido cristalina a la fase de gel, donde pierden gran cantidad de energía en las plantas. Esto sucede a nivel de las estructuras de las membranas celulares. Es una de las primeras cosas que suceden en las plantas cuando son sometidas a estrés por frío. En este modelo podemos ver, aquí está nuestra condición normal, líquido cristalina. Cuando tenemos una condición de frío, pasa a la condición de gel. Si esta condición de frío es de una duración larga, podemos esperar en nuestras plantas daño y muerte. Pero si la condición de frío, hay ciertas activaciones metabólicas y la condición no es tan prolongada, podemos esperar que se restablezca la planta a su condición normal y el daño que sufre es menor. Este es uno de los modelos que se tiene para la condición de frío. Otra condición que se da cuando tenemos condiciones de frío se les llama bloqueo de estomas abiertos. La concentración de ácido abscísico está muy ligado a la temperatura en las plantas. Entonces, cuando la temperatura disminuye, la concentración de ácido abscísico también disminuye. El ácido abscísico está encargado
de la abertura del control estomático. Entonces, cuando se da esta condición de frío, al no tener suficiente concentración de ácido abscísico, se da lo que se llama el bloqueo de estomas abiertos, que no es más que en las hojas, o en la parte aérea, hay bloqueo de estomas, los estomas permanecen abiertos, pero la traslocación de agua y nutrientes en la raíz y en los tallos se ve completamente reducido. Entonces, al tener aquí los estomas abiertos, hay gran transpiración, pero no hay traslocación, no hay transportación de agua y nutrientes, entonces la planta se deshidrata. Eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos una condición de frío. Es otro de los factores que se da cuando hay factor de frío. Por otro lado, tenemos las heladas, que aún son más dramáticas, ¿no? Y todos hemos visto el impacto de las heladas. Esto se da muy cerca, aquí podemos ver en este modelo cómo en tiempo, en segundos, y en relación a la temperatura, cómo el agua se congela. ¿Qué es lo que sucede a nivel intracelular con las heladas? Esta agua contenida intracelularmente se cristaliza de tal manera que inicia a romper las membranas celulares, y por el contrario, también las membranas celulares se cristalizan de tal manera que hay un rompimiento de las membranas celulares en las plantas. A nivel metabólico sucede que en este modelo de Levitt hay lo que se llama el entrecruzamiento de proteínas. Aquí vemos los grupos sulfidrilos, donde al entrecruzarse las proteínas se vuelven, se vuelven disfuncionales de tal manera que se acumulan metabolitos tóxicos también en la planta. Entonces, como veremos, lo que nos ocasiona el frío o las heladas, pues tiene mucho que ver dentro de lo que es el metabolismo de las plantas. Esto es los daños. Ahora vamos a ver en dónde la planta empieza a responder. ¿Qué es lo que sucede a nivel del metabolismo de la planta? Esta es digamos, la ruta metabólica, lo que se llama la cascada transcripcional en Arabidopsis, lo que sucede cuando es sometida a condición de frío. Cuando tenemos una condición de frío en Arabidopsis, se ha visto que hay un grupo de genes que se llaman unión de calcio, que sintetizan estas proteínas de unión de calcio, y otros genes que se llaman COR. Estos genes se activan cuando la planta es sometida a condición de frío, ya debidamente identificado. En el caso de Megafol, que es el producto en el cual nos hemos enfocado esta ocasión, se ha visto que en estos dos momentos de la ruta metabólica, ya sea de las proteínas de la unión de calcio o los genes COR, que estos son los dos momentos dentro de la ruta metabólica, tiene un gran efecto en la condición de frío. En el caso de Megafol, probado en Arabidopsis, se expresa 8 veces más este gen de unión de calcio respecto a un testigo no tratado, y en el caso de los genes COR, 4 veces más respecto a un testigo no tratado. Consideremos que la investigación o todos los investigadores que se han dedicado a estudiar esta tecnología que se llama genómica, dicen que cuando un gen se activa 3 veces más respecto a un testigo que no ha sido tratado, ya algo sucede dentro del metabolismo de las plantas. Entonces aquí tenemos 8 y aquí tenemos 4. Un dato interesante a considerar. Pero no queda ahí. Podemos ver aquí, en el caso de los genes de unión de calcio y los genes COR, que al ser aplicado Megafol en la planta modelo, que es Arabidopsis, en solo 3 horas, en el caso de las proteínas de unión de calcio, en solo 3 horas se obtiene la máxima expresión. En el caso de los genes COR se obtiene a las 24 horas. Entonces, esto nos da una pauta a decir que si nosotros vamos a tener una condición de frío en nuestros cultivos,
y lo podemos predecir, podemos aplicar el Megafol 24 horas antes y estamos seguros que tendremos el efecto total del producto. Esto es interesante de conocer. Entonces, no solo vemos el nivel de activación, sino también en qué tiempo estos genes ya están completamente activados dentro de la planta. Por otro lado, continuando con el tema de temperatura, pues tenemos la parte contraria, las altas temperaturas, que también afectan la productividad de los cultivos. Hablando de altas temperaturas o daño por calor, tenemos que hay daños indirectos. Estos daños indirectos suceden básicamente en el metabolismo de las plantas y el daño directo sucede, obviamente, directo, cuando hay quemaduras en las hojas, en los frutos, ¿no? Entonces, nos vamos a enfocar sobre todo en esta parte, que es el daño indirecto en los cultivos o en las plantas. Cuando hablamos de daños indirectos, hablamos de un término que se llama inanición o hambre. Cuando nosotros tenemos altas temperaturas, la tasa fotosintética llega a un nivel que la respiración supera la tasa fotosintética. Entonces, la planta empieza a consumir energía, solutos, o lo producido, los fotosintáticos producidos, pero nuestra fotosíntesis, nuestra tasa fotosintética no es capaz de equilibrar esto. Entonces, la planta empieza a consumir más de lo que produce. Entonces, por eso se le llama inanición. La planta se empieza a consumir sola, por decir este efecto. Entonces, este es un efecto de los cuales nos ocasiona las altas temperaturas. Este es uno de los efectos indirectos y que van dentro del metabolismo o relacionados directamente al metabolismo de la planta. Continuando con los efectos indirectos, tenemos deficiencias de biotinas, que es incremento de radicales libres que van a ocasionar estrés, van a ocasionar daño dentro de la planta. Hay el envenenamiento porque hay concentración de sustancias tóxicas dentro de las células. Y también las altas temperaturas pueden dañar los ácidos nucleicos y las proteínas, es decir, no hay un buen desempeño de las plantas. Por otro lado, los daños directos, pues es cuando tenemos ya un daño visible, una quemadura o algo, una desnaturalización de las proteínas o de los tejidos dentro de la planta. Sin embargo, las plantas tienen o hacen una respuesta cuando están sometidas al estrés por calor. Tenemos que hay una alta estabilidad de las proteínas bajo estrés por calor, un alto contenido de ácidos grasos saturados, un alto contenido de ácidos orgánicos y sobre todo la síntesis de lo que se llama proteínas de choque térmico. Estas proteínas de choque térmico ayudan a la planta a tolerar o a sufrir menos cuando es sometida al estrés por calor. Dentro de esta respuesta se ha encontrado estos dos genes marcador, los cuales están involucrados directamente en la síntesis de proteínas de choque térmico. Estas proteínas responden o ayudan a la planta a resistir mejor el estrés por calor. Entonces, conociendo esto que sucede a nivel del metabolismo de las plantas, bueno, podemos decir dónde podemos ayudar, o podemos conocer dónde la podemos ayudar. Y hemos encontrado que el producto Megafol, en el caso de este gen marcador que vemos aquí, que está involucrado en la síntesis de proteínas de choque térmico, respecto a uno no tratado, se expresa 5 veces más respecto a uno no tratado. Entonces, esto nos da pauta a decir que este producto es capaz de ayudar a nuestra planta cuando está sometida a estrés por calor.
Esto es el primer estrés. Yo no sé si hasta aquí tengan algún comentario. Otra pregunta, este es el primer estrés que vamos a revisar hoy en la tarde. Yo creo que después de cada estrés puedo ir haciendo una pausa para si tienen alguna pregunta, algún comentario. Estamos terminando el estrés por calor. Ok, si no tienen ningún comentario, pregunta, vamos a pasar a la parte contraria o a la parte que es el estrés hídrico. Hablando de estrés hídrico, pues tenemos por un lado la sequía y por otro lado tenemos la inundación. Las dos condiciones son factores de estrés para nuestras plantas. Sabemos que para tener una productividad buena de los cultivos debe haber un equilibrio en nuestros suelos entre agua, aire y sólido, ¿no? Y sólido de nuestros suelos. Entonces, cuando esta condición no se da, pues empezamos a tener condiciones de estrés en nuestros cultivos. Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos un problema de sequía en nuestras plantas? Se dice que las plantas empiezan a comprimirse por falta de agua y se concentran tóxicos, elementos tóxicos al interior de nuestras plantas. La área foliar se empieza a reducir también, pierden turgencia nuestras plantas. La respuesta que se tiene cuando nosotros tenemos una condición de sequía en nuestras plantas a nivel metabólico, lo que pasa es que hay alta concentración de ácido abscísico, que es la encargada de regular la apertura estomática de nuestras estomas. Cuando sucede el estrés por sequía, se tiene alta concentración de ácido abscísico, pero aquí en este modelo anterior, en el modelo siguiente, que es este, vemos que este ácido abscísico, que es la forma disociada, la parte de las hojas, esta es una hoja, como cuando nosotros tenemos una condición normal, tenemos una condición de ligeramente ácido. Cuando nuestra planta empieza a sufrir una condición de falta de agua, esta situación se torna ligeramente alcalina, de tal manera que da paso a una forma disociada de ácido abscísico, la cual no permite pasar a estas células que se llaman células guarda, de las cuales se bloquea el estómago, permanece cerrado. Entonces es de lo que sucede cuando nuestras plantas empiezan a sufrir falta de agua. Por otro lado tenemos que el agua, la turgencia de nuestras plantas, de nuestras células, van ligadas directamente al crecimiento celular, a la expansión celular, a una buena superficie foliar que transpira mejor. Entonces, esto es un efecto, digamos, cuando nosotros tenemos buena condición de agua. Dentro de las respuestas al estrés por sequía, se tiene, dentro del mecanismo de cierre estomático, se tiene el incremento del calcio citoplasmático. Este calcio citoplasmático que se ve en este modelo previamente, donde vemos la expulsión incluso del potasio, hace que descienda la absorción de potasio y el cierre de estomas. Cuando nosotros tenemos cierre de estomas, ¿qué es lo que sucede? Pues tenemos pérdida de la turgencia en la hoja, hay unos efectos sobre la fotosíntesis, hay reducción de la concentración de dióxido de carbono, los efectos en la actividad enzimática y metabólica, y en general todas las funciones metabólicas se ven interrumpidas cuando nosotros tenemos esta falta de agua. ¿Qué es lo que se ha encontrado en este estudio de sequía? Que hay estos genes marcadores
que es el RD11 y el RD13, que están directamente involucrados en la desintoxicación de compuestos tóxicos formados durante el estrés por la deshidratación, que están directamente involucrados a la falta de agua. Entonces, estos dos genes marcadores han demostrado o se han activado 6 veces más respecto a un testigo no tratado en Arabidopsis. Es decir, si nosotros hemos identificado que estos genes, que son genes tempranos a la deshidratación, nos pueden ayudar o se activan en la ruta metabólica, falta de agua, bueno, podemos conocer ahora que Megafol es un producto que nos ayuda en estos momentos de falta de agua. Por otro lado, tenemos lo que sería la inundación, el caso contrario. Entonces, dentro de la inundación, lo que se ve afectado directamente es que nos falta oxígeno, nos falta respiración, se pierde mucha energía. Entonces, el organelo directamente afectado, pues es la mitocondria, donde está involucrado en la creación energética de las células. Y en esta gráfica, en este modelo, nos explica qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos una condición normal. En condiciones normales, sin sufrir anoxia, tenemos que los procesos bioquímicos como la glicólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa se lleva de manera normal. Cuando nosotros tenemos estos 3 procesos de manera normal, hay una creación de energía de 38 ATPs, es decir, la planta va en condiciones normales. Cuando nosotros tenemos una situación de anoxia en nuestras raíces, en nuestras plantas, la glicólisis se lleva a cabo. Pero estos dos procesos, tanto el ciclo de Krebs como la fosforilación oxidativa, se ven sustituidas por la fermentación. Esta condición de anoxia, solo con la glicólisis tenemos creación de solo 2 ATPs. Entonces, el nivel energético que se pierde cuando nosotros tenemos una condición de anoxia es muy grande. Obviamente ahí hay varias especies de cultivos que probablemente estén mejor adaptadas a una condición de anoxia. Hay cultivos que están no tan adaptadas a una condición de anoxia. Ahí es donde entra a lo mejor las plantas C3, C4 en juego. Entonces hay que considerar también eso, pero de manera bioquímica, eso es lo que sucede a nivel metabólico de las plantas. Entonces, se ha identificado que el producto Megafol ayuda 14 veces más respecto a un testigo, activando este gen marcador ADH, lo cual permite a la planta a sobrevivir en condiciones de anoxia. Eso es lo que se ha encontrado en lo que nosotros podemos aportar o podemos ayudar a una planta que está sufriendo con una condición de anoxia con este producto Megafol. Ok, vamos a, si no tienen alguna pregunta, podemos continuar con el otro estrés, que es el estrés por heridas. En el caso del estrés por heridas tenemos este modelo. Las estrés por heridas pues pueden ser por factores ambientales, por podas, por Joaquín, diferentes en el chat que sí hay una pregunta, perdón, Joaquín. Claro. Dice, ¿el laseado de los brotes tiernos frente a altas temperaturas se debe al cierre de estomas en el arándano? Luis Alcalá. ¿El aseado? Laseado. No sé. Laseado, ayúdame nomás con el término laseado porque no lo... Sí, Luis Alcalá, no sé si puedes abrir tu micrófono y explicarnos un poquito más la pregunta, por favor. Solo con el término laseado porque sinceramente no lo... O alguien por ahí, Anthony. Aguántame, déjame cerrar mi puerta porque tengo aquí un ruido.
Omar. Perdón, no sé si nos pueden ayudar con el término laseado, es como... Eduardo, ahí te están aclarando la consulta. Indica Sí. Luis Alcalá, es como si los brotes se deshidratan o se curvan. Listo, Ah, ok, Joaquín. los brotes, ok, los nuevos brotes. Sí, brotes A tiernos. ver, repítame la pregunta, Eduardo. Entonces, los brotes se El curvan. aseado de los brotes tiernos frente a altas temperaturas se debe al cierre de estomas en el arándano. Sí. Sí, seguramente sí. Normalmente, cuando tenemos altas temperaturas, de manera general, lo que sucede, lo que explicábamos, es que hay mucha respiración y no hay baja tasa fotosintética. Entonces, esto reduce en gran medida el crecimiento de las plantas en general. Entonces, sin duda, seguramente es lo que está sucediendo en los nuevos brotes, que incluso son más sensibles, ¿no?, a la deshidratación. Entonces, sí, seguramente sí. Ok, y hay otra. ¿Qué hormonas afecta el frío en papa y en arroz? ¿Qué hormonas? Bueno, una de las hormonas, como revisamos de manera general, lo que vemos es en la creación del ácido abscísico, que es considerado incluso una hormona, ¿no? Eso es de manera, dentro de la fisiología, ya sea en la papa, en el arroz, en diferentes Cualquiera. cultivos, es la baja concentración de ácido abscísico. Eso sería una hormona, la cual es afectada grandemente por el frío. Son todas las preguntas, Joaquín. Bueno, ok. Entonces, vamos a continuar entonces con por el estrés por heridas. En el caso del estrés por heridas, tenemos este modelo que hace los factores las heridas pueden ser ocasionadas por factores ambientales, por podas, por diferentes condiciones, los cuales ocasionan un trastorno en las estructuras celulares, hay pérdida de agua y hay muerte celular. Pero por otro lado tenemos el camino, la ruta metabólica, donde la planta también responde a esta condición de daño. Entonces, cuando nosotros tenemos heridas, hay activación de mecanismos de respuesta por parte de las plantas a las heridas, hay producción, liberación de ácido oligogalacturónicos, acumulación de ácido y ácido abscísico, hay activación de genes, lo cual le permite a nuestra planta sobrevivir en esta condición de daño. Lo que hemos encontrado con el producto Megafol seguramente es uno de los genes marcadores más altos que se encuentra, que es 62 veces más respecto a un testigo que no ha sido tratado con Megafol, es justamente al estrés por heridas, como este gen que está directamente involucrado a las proteínas que responden al daño, es 62 veces más respecto a un testigo no tratado. En el caso del estrés por herbicidas, estamos básicamente a la fase final de la plática, porque si recordarán nuestro programa respecto a lo que teníamos como al inicio, pues este es digamos, los diferentes tipos de estrés que vamos a revisar y estamos justamente entrando en la fase final, por lo que les pido, si tienen preguntas aún, pues estamos aquí para responderlas. Si no, pues vamos a entrar directamente a lo que vendría siendo al estrés por herbicidas. Y en el caso de los estrés por herbicidas, ¿Joaquín? sí. Ah, perdón, justo era el tema que te han consultado. Hay una consulta de Juan Medina que dice, en el arroz, el estrés causado por herbicidas postemergentes, ¿a qué dosis se utilizaría el Megafol? Ah, ok. Ahora, de hecho, tenemos un poco de tiempo, podemos incluso revisar las dosis. Las dosis, hay recomendaciones normalmente, a veces, normalmente en mezcla con Megafol, pero normalmente se habla de medio a 1 litro de dosis de Megafol.
Joaquín, Normalmente esta tenemos buena experiencia, sobre todo en el arroz, por los herbicidas que se mezclan ahí, en el maíz también, o en soya con genéticamente modificados. En el caso del glifosato tenemos diferentes, que es básicamente de medio litro a 1 litro las dosis. ¿Alguna otra pregunta? Joaquín, no sé si me copias. Sí. Una consulta. En el caso de el tema de heridas, tú pones no sé si puedes repetir, regresar la diapositiva. Sí. Tu comparación es con un campo no tratado, no es comparado con un otro producto similar, más que con un No, en campo. este caso, no, este es básicamente con uno no tratado. Va, ya. Sí, este es a nivel de estudio de impacto dentro de la genómica, para conocer efectivamente, para en otros casos tenemos, digamos, pruebas de campo y eso, pero esto es básicamente a nivel de genómica, para entender en cuáles son, si efectivamente tenemos activación de genes cuando nosotros aplicamos Mega. Y se ha encontrado que este gen marcador, en el caso de que involucrado directamente a proteínas relacionadas con el daño en las plantas, se activa 62 veces más respecto a uno que no ha sido tratado. Un testigo absoluto, sí. Ok, gracias. Bueno, en el caso de estrés por herbicidas, pues tenemos, como previamente lo decíamos, pues herbicidas que son selectivos, que entre paréntesis podemos decir que no le hacen daño al cultivo o lo dejan relativamente ileso. No precisamente es así, sino que tenemos cierto daño, la planta sufre algún daño aún así, siendo selectivo, pues obviamente permite que el cultivo se desarrolle. Dentro de la selectividad de los herbicidas, pues tenemos los factores que nos pudieran eventualmente afectar, como aplicaciones incorrectas, variedades susceptibles, o incluso condiciones de estrés ajenas a nuestra condición que puedan alterar de alguna manera el desempeño de los herbicidas, residuo de herbicidas en algunos casos, en algunos cultivos sensibles, que algún herbicida, algún deriva pueda llegar, ¿no? Entonces, de los diferentes daños que nos ocasionan este tipo de herbicidas. Dentro de la selectividad de los herbicidas, pues hay diferentes daños también que nos ocasionan ya directo a las plantas, pero sobre todo los herbicidas van enfocados a afectar el nivel energético de las plantas. Eso es básicamente lo que, digamos, se enfocan los herbicidas. El daño que ocasionan es sobre todo en la producción de energía, ¿no? Entonces hay que considerar esto como punto importante cuando nosotros hablamos de herbicidas. ¿Dónde se da la producción de energía? Pues precisamente en la mitocondria y en la glicólisis. En el caso de Megafol, y hay por aquí unos estudios, creo que podemos igual compartirlos, se ha encontrado este gen marcador involucrado en la activación energética de las plantas cuando estas son sometidas a condiciones de herbicidas y se expresa 10 veces más respecto a un testigo no tratado. Entonces, como verán, nos fuimos un poquito a la parte interior de la planta para poder entender a nivel metabólico lo que nos puede ayudar el Megafol, ¿no? Obviamente esto viene después demostrado a nivel de campo con estudios de fenómica, de secuenciación de nueva generación. Hay diferentes estudios en los cuales estos resultados que hemos visto aquí se soportan. Entonces, nos quisimos enfocar básicamente en la parte metabólica de la planta, en la parte de la fisiología, ¿no? Esto es básicamente lo que yo traía para ustedes hoy. No sé si tengan más comentarios, preguntas, pero si no, igual aquí les podemos, creo que tengo por aquí un estudio con lo que hablaban. Bueno, aquí está. Hay varias preguntas. Ok, adelante. La primera es, ¿qué hormonas o genes afecta la anoxia en arroz? Dice, siempre tenemos inundaciones y cómo afecta esto en la producción. Yo creo que es el tipo de
metabolismo de la planta, que es diferente, ¿no, Joaquín? Sí, exactamente. Lo que comentábamos cuando hablamos el tema de anoxia en la producción energética de los cultivos, que cuando nosotros tenemos una condición de anoxia, los procesos generadores de energía, que básicamente es la parte normal, que es la creación energética, cuando tenemos una condición de anoxia, se ve sustituido a estas dos, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, por la fermentación. Obviamente, lo comentamos, que esto va muy ligado al tipo de cultivo de que se trate. Nosotros, si nosotros le diéramos esta condición en la cual vive el arroz, en la cual de alguna manera está adaptado, lo diéramos en un tomate, en un chile, la historia es completamente diferente. Porque estamos hablando de una C3, una C4 y una C4 incluso adaptada a esta condición. Entonces, son diferentes condiciones. Son diferentes condiciones las que se viven en esta situación. Aún así, si pudiéramos tener una condición de anoxia, sabemos que pues el Megafol activa un gen que se llama ADH, que le permite a vivir en situaciones de anoxia a las plantas, ¿no? En falta o tener una tolerancia mayor, ¿no? Una tolerancia mayor a esto, sí. A lo mejor no aplica para todos los cultivos en cierta medida, pero sabemos que nos puede ayudar. Ok. Otra pregunta, Joaquín. Rodrigo dice, ¿el Megafol funciona como cicatrizante o ayuda a la planta a recuperarse de las heridas causadas al podar? ¿Y cuál dosis usar? Sí, no, el Megafol no es cicatrizante, ayuda a las plantas a recuperar del daño causado por la poda, por las heridas, por las granizadas, etcétera, por el daño. Por cualquier tipo de herida. Es por recomendable. Cualquier tipo de heridas. Es recomendable ayudar, cicatrizar, sí. Y después para recuperar vegetativamente o tener mayor cantidad de brotes, es recomendable utilizar Megafol. Exactamente, así es. Dice, en plantas de banano, durante los meses fríos, las plantas tienden a repollarse. ¿Cómo puede ayudar Megafol en esta situación? Es parecida a la de hace rato. Sí, exactamente, ¿no? El Megafol en realidad ahí ayuda, porque vemos cuando tenemos una condición de frío, justamente perdemos mucha energía, la planta pierde mucho transporte de energía, entonces sí, tiende a eso. Puede ayudar el Megafol, porque hemos visto que hay ciertos procesos metabólicos en los cuales permite tolerar mejor esta condición de frío hasta cierto punto. Entonces, el Megafol sí, ¿cómo puede ayudar? Haciendo aplicaciones, ya sea permanentes en sentido cada 15, 20, 30 días, o sea, un programa general, porque esta condición no solamente es que tengamos el estrés y aplicamos como para curar, sino que mientras más preventivos seamos, es mejor el apoyo y la ayuda que le podemos dar a nuestras plantas. Sí, aquí esa parte de que se arrepollan o que ¿cómo se le puede decir? No están se arrocetan, pienso yo que las hojas no se desarrollan. Es una condición ya bastante fuerte, quiero pensar, esto de la condición de frío. Sí, pero no están fotosintetizando de la misma manera y Megafol les puede ayudar bastante, ¿no? En esa situación. Absolutamente sí, Eduardo. Si aplico Megafol, este es Alex Oscanoa. Si aplico Megafol en papa dañado por heladas, ¿se puede apoyar con calcio o solo Megafol es suficiente? No, se puede apoyar con calcio. Es muy buena aplicación esa, sí, Megafol con calcio. Eso, o también el Megafol con MC-Cream, pero no tenemos ese producto en Perú. Sí, exactamente, no lo tenemos. Tiene un efecto también el Megafol, pero no, si es con Megafol con calcio sería mejor. Y si es un calcio que se trasloque, que se tenga, sea de una buena absorción a través de la parte foliar, es mejor. Dice Leimer Ciesa. En arroz tenemos muchos problemas de hongos
quemando el arroz, quemado del arroz. Manchas foliares causadas por mosquita, que son heridas causadas. ¿Cómo me ayuda Megafol en este aspecto? En el caso de las heridas, ayuda a que la planta se recupere más rápido y digamos, tengamos un efecto en la fotosíntesis, mejorando ciertos, para que nuestras plantas resistan mejor las heridas. En el caso de los hongos y eso, pues son daños que nosotros no, o sea, con Megafol, pues no lo podemos lograr. Ahí tendría que ser el tratamiento directo con el fungicida, ¿no? Sí, pero me imagino que es como que quema tejido foliar y que ayude a que tenga nueva... Como se nuevo revista, brote, como sí, regeneración, si eso, ahí sí puede ayudar el se producto. revista la planta. Sí, en eso te Exactamente. puede ayudar mucho. Después de controlar el hongo o lo que haya hecho que pierda tejido vegetal la planta, la aplicación con Megafol puede ayudar mucho Es a correcto. componer. Sí, así es. William Aldana dice, el efecto de Megafol para minimizar efectos de estrés, ¿funciona tan igual con un estrés o también como multiestrés? Y depende de la dosis adecuada. Utilizada, perdón. Utilizada. No, funciona como un multiestrés en realidad. Megafol activa diferentes procesos, como vimos ahorita vimos varios tipos de estrés. En realidad es un producto que ayuda en diferente medida, ya sea por daño, ya sea por sequía, por baja temperatura, ayuda en diferentes condiciones de estrés. Nosotros en realidad es un producto en el cual lo recomendamos ampliamente y con la seguridad de que si tú tienes una condición de estrés en tus cultivos, te ayudará. Una condición importante a considerar es que nuestros cultivos siempre tienen o siempre están sometidos bajo condiciones constantes de estrés, sea por una cosa, sea por otra, siempre nuestros cultivos están bajo condiciones de estrés. Entonces, un producto integrado en un programa de manera constante, Megafol es un producto que de verdad dará una muy buena respuesta y lo podrán ver y lo podrán palpar tranquilamente. Entonces, sí, nuestros cultivos es un producto, si se puede decir el término multiestrés, como lo mencionas, sí, así es. Sí, yo creo está bien así, Joaquín. El, aquí estás hablando de solamente 4 o 5 tipos de estrés, pero hay más estrés en los que Megafol puede estar ayudando. Y como bien lo decías, un tratamiento, porque sabemos que todos los días pueden surgir imprevistos en el campo o todos los días las plantas están sometidas a diferentes tipos de estrés. Un tratamiento continuo es el que mejor resultados da, ¿no? A una Sí, es lo dosis que hemos visto, es lo que la intermedias. experiencia nos ha dado, es que tratamientos continuos, dependiendo del tipo de cultivo que estemos tratando. Hay cultivos más intensivos, con ciclo más corto, entonces digamos, el nivel de aplicación es más corto, el intervalo es más corto. Hay cultivos que son más a largo término, es un poquito más largo, o sea, va dependiendo de la adaptación y la condición en que nosotros tengamos, pero que un producto que va a ayudar a esta condición de estrés con seguridad y a ojos cerrados es un producto que ayuda a contrarrestar y a que nuestras plantas siempre intenten estar dentro del equilibrio metabólico, dentro de la homeostasis celular, como se le llama, ¿no? Esa es la idea, de llevar siempre a nuestras plantas a este equilibrio metabólico para que de alguna manera tengamos después reflejado en productividad y en calidad en los cultivos. Esa es la idea. Sí, Joaquín. Dice Carlos el Megafol para el daño por granizadas en papa, ¿cuál es la estrategia? Si nosotros hoy nos granizó y de alguna manera el daño fue grande, pues puede ser aplicado inmediatamente como al otro día, seguidamente del daño por la granizada. Esto es de manera foliar, lo podemos mezclar ahí con los productos que van a la protección, ¿no? Y el producto, vamos a ver cómo ayuda a la recuperación rápida del cultivo. Ha sucedido, yo no sé si el Viva esté en Perú, ¿no? Pero tú sabes que en las papas a veces hay unas granizadas tan letales que básicamente te deja solo el tallo
Entonces ahí nuestra estrategia cambia, tenemos que aplicar algo a la raíz para poderla recuperar en totalidad. Pero si tenemos cierta área foliar donde sabemos que el Megafol nos va a ayudar, porque es un producto foliar y va a ayudar a contrarrestar el efecto, va a foliar. Si de plano no tenemos nada, pues tendríamos que usar otra estrategia, ¿no? Tendría que pensar en viva para activar a través de la raíz, ¿no? Pero si tenemos área foliar, seguramente el Megafol nos ayuda inmediatamente después que nosotros hemos tenido el daño por las granizadas. Sí, en el tema de las heridas en papa es muy bueno el tema de la sanidad, porque Phytophthora infesta puede atacar muy fácilmente por las heridas y la humedad. Entonces sí sería bueno el tema de cicatrización y puede ser después el Megafol o juntos, ¿no? Sí, exactamente. La mezcla sería mejor porque ahí va todo de una vez, ¿no? Después del daño. Así es. Dice César Arce. Gracias, Joaquín, por la información presentada. Tengo una pregunta. ¿Cómo es el efecto carrier de Megafol en mezcla con algún foliar, fungicida e insecticida? Ok, el Megafol, como no nos enfocamos mucho en el producto como tal, y quisimos enfocarnos en la parte de la fisiología y cómo nos ayuda, pero el Megafol básicamente tiene 3 efectos, si lo podemos separar así o englobar de manera general. Es un producto que nos ayuda a contrarrestar diferentes condiciones de estrés, promueve el crecimiento también en las plantas y el efecto carrier, que efectivamente se ha mencionado. El efecto carrier se ha visto en el Megafol debido a las sustancias que puede ayudar a la penetración y a traslocación de ciertas de sustancias en las cuales se va mezclado. Por ejemplo, hablemos fungicidas, insecticidas o algunos otros productos que se puedan aplicar. Entonces, ¿cómo ayuda? En este caso, ayuda mucho el Megafol, porque ese es el efecto carrier que se le ha visto demostrado al Megafol. Entonces, ayuda sobre todo en las mezclas. A veces nosotros recomendamos, en realidad el Megafol va, pues no solo, normalmente va acompañado de algo, ya sea por un fungicida, un insecticida o algún otro foliar, este producto ayuda incluso si se podría decir, a potencializar incluso el efecto, ¿no? de los otros componentes. Sí, así es. Siempre y cuando sea un producto que su funcionamiento sea dentro de la planta, ¿no? Porque pueden ser efectos de contacto que no hay un gran efecto o una gran ayuda, pero si es un fungicida, un insecticida translaminar o sistémico, puede ayudar bastante. El tema son las sustancias que trae Megafol, que son fácilmente asimiladas vía foliar por las plantas. Entonces, con estas sustancias se mete muchísimo más rápido la otra sustancia que queremos meter. Sí, así es, porque Megafol viene de sustancias vegetales al 100%, ¿no? Entonces, sí, es la facilidad con la que ésta se transporta e ingresa a la planta. Joaquín, una consulta. ¿Qué pH tiene el Megafol? Por el efecto carrier que comentas, quería saber qué tipo de pH está el producto en sí, ¿no? El pH va tirándole al neutro, no sé quién preguntó, pero él va tirando a Omar. Omar, sí. Sí, creo que 6.5, casi 7. Es correcto. ¿En cuál Joaquín, aprovechando ya un poco sí el tema de estrés abiótico, una consulta, no sé si tengas algo de experiencia con estrés en un frutal por producción, ¿no? O sea, por una excesiva producción, o en algunos casos como los paltos o los cítricos, que se tiene una excesiva floración y por ende el cuajado merma. ¿Han hecho ensayos con Megafol bajo ese contexto o tienes alguna apreciación? Bueno, en este caso, cuando hablamos de excesiva producción, floración, hablamos de otro efecto, es Omar, ¿verdad? Sí, Omar, hablamos de otro efecto. Va muy ligado a nivel de reservas de las plantas. Va muy ligado, no es propia, sí, obviamente es un estrés por exceso de producción, pero va ligado a otro efecto es nivel de reservas, y estas reservas se trabajan con un ciclo, con un mantenimiento, con una nutrición previa. Entonces, no podría decir que el Megafol, siendo un solo producto,
te puede ayudar en este efecto. Este es un efecto un poquito más global en lo que es la parte de producción excesiva y después este nivel de estrés ocasionado por esta. Si la planta no trae suficiente condición de reservas, esta no puede sostener este nivel de frutos, o empieza a tirarlos, o empieza a hacer el efecto de alternancia que le conocemos. Entonces, eso es un efecto un poquito diferente en esta condición del palto, por ejemplo. Omar, por ahí hay un trabajo de algún compañero de Balagro Mexicana que ha hecho con una serie de bioestimulantes, incluido Megafol, en aplicación ya 2 o 3 años, 4 años. Ahora vamos en 6 años, ahorita en el 6º año. Sexto año, nutrición y bioestimulación juntos, tratando de que la curva de alternancia sea lo menor posible, y tiene muy buenos resultados ese trabajo. Podríamos platicarlo. Sí, eso se mueve de compartir. Incluso tenemos estudios de bromatológicos a nivel de raíz, fruto, tallo y brotes, como el nivel de aminoácidos y el nivel de aminoácidos, polisacáridos, de energía en general, de grasas, de los frutos, el nivel de raíz, fruto, tallo, es bueno, pero este es un programa ya muy establecido y que tiene que ver en el tiempo, ¿no? Eso es interesante de compartirlo también, sí, claro. Gracias, Eduardo Joaquín. La pregunta la había hecho un invitado, que es Jorge Zárate. Ah, ok. Sí, perfecto, sí, pero sí, ese fue digamos, un poquito más global el detalle del exceso de producción, ¿eh? ¿En cuál etapa del cultivo de arroz se utiliza Megafol? Dice Juan Medina, Joaquín. Se puede utilizar después no sé si usan trasplante, pero más o menos en el inicio de macollamiento, más o menos, ahí puede iniciarse ya cuando tenemos suficiente área foliar para que el producto pueda ser asimilado y aprovechado por los efectos que nosotros esperamos. Ok, Joaquín. Jan García, en el caso de estrés por herbicidas tenemos el mismo efecto de la aplicación de Megafol si hacemos la aplicación antes de aplicar el herbicida, como haciendo la aplicación post aplicación del herbicida. Hay dos casos ahí. Si nosotros tenemos una planta que fue afectada por un herbicida con una aplicación previa y lo que queremos es recuperar, ese es uno u otro. Si nosotros tenemos un herbicida selectivo en un cultivo, lo cual sabemos que vamos a aplicar el herbicida, son dos condiciones. Entonces, si nosotros tenemos alguna intoxicación por deriva, por algún herbicida indeseable, alguna condición indeseable o alguna cosa que nuestra bomba estaba no bien lavada, qué sé yo, alguna cosa, ahí la recuperación es obviamente después y se ve, siempre que el daño no sea tan dramático. O la otra que es cuando aplicamos herbicidas selectivos, ahí la recomendación es la mezcla normalmente de Megafol con el herbicida selectivo. Hay otra pregunta, creo que esta es muy parecida a una que ya se contestó. Sleimer, si esa Megafol me sirve para tener mejor absorción o movilización de insecticidas o fungicidas en arroz, papas o otros cultivos, sí, es el efecto Carrier que se habló. Así es, el efecto Carrier. Así es. Dice Milagros CH, en la selva suele llover hasta 3 días seguidos, luego hay condiciones de temperaturas altas. ¿Cuál sería la recomendación sobre el uso de Megafol en este caso? ¿Dosis y cuántas aplicaciones cada cuánto tiempo? Siempre y cuando, si nosotros tenemos aplicaciones de Megafol, la penetración es bastante rápida. Hablamos de 5 o 6 horas puede estar ya dentro, ya completamente. Entonces, con una buena condición de estómagos abiertos y buena condición. Entonces, ¿cuál es la condición? Pues aplicarlo cuando nosotros sepamos que no se va a lavar, primeramente, para que pueda trabajar rápido el producto, y cada cuándo hay que aplicarlo. Ahí yo creo que se va a depender del cultivo, pero nuestro efecto se habla más o menos alrededor de 15 días el efecto. Ahí yo creo que puede hacer un programita, si las condiciones son de alta precipitación y temperaturas altas, puede hacer un programa de aplicaciones semanales o quincenales a dosis intermedias, puede ser 700 mililitros, pero estar en un programa constante, ¿no? Sí, en realidad ahorita hablamos de un solo producto, y nosotros como Balagro normalmente lo que hacemos
son estrategias integrales. Con nuestros compañeros de Montana igual se puede establecer un programa integral de respuesta dependiendo de la condición que se tenga en sus cultivos. Entonces, comienzan de ahí lo que está encima. No sé si tengan alguna pregunta, comentario, creo. No, creo que fue Bueno, otro comentario. sí, efectivamente tienes razón, Lalo, de hacer una estrategia general, pero que si la pregunta era si el Megafol ayuda en esta condición de alta precipitación y temperatura, sí, indudablemente ayuda. Integrado en un programa ya particular, de conociendo ya más a fondo de qué cultivo se trata, en la condición de que se puede establecer un programa, sin duda alguna se puede hacer algo integral para el problema específico que se tenga. Pero de que ayuda el producto, sin duda ayuda. Dice Cristian Maya, muchas gracias, Joaquín. En el caso de mezclas de nicosulfurón en maíz, ¿es mejor aplicar solo el herbicida y después Megafol de 3 a 7 días después, o hay experiencias en mezcla Megafol con nicosulfurón en maíz? Bueno, nosotros con estos productos como el nicosulfurón, que es un sulfonilurea, que si no me equivoco, nosotros hemos tenido efectos separadamente, estudios separadamente con el producto, no precisamente en mezcla. Si no mal recuerdo, se habla de 3 o 4 días después de haber aplicado el herbicida. Ok, Joaquín. Sí, creo que es mejor después de... Es correcto, de la así aplicación. es un sulfonilurea, eso son otra particularidad de los herbicidas. Sí, hay un tema incluso separado con estos. Dice Gina, ¿tiene experiencia en palma aceitera con Megafol para la época de sequía en la selva? Tenemos algunas experiencias en lo que es Malasia y Colombia, de lo que yo conozco, en condiciones completamente de sequía. Ahí la parte de la aplicación es un poquito más complicada. Tenemos la experiencia sobre todo en plantaciones nuevas, no en plantaciones completamente ya desarrolladas. Yo diría que no tenemos suficiente experiencia en lo que es palma aceitera con este producto. Dice Jorge Polar, Joaquín, ¿puedo mejorar la activación de yemas en uvas de mesa? Según tu experiencia, ¿en qué momento recomendarías la aplicación? ¿Sería antes o después de la poda o en ambos casos? La activación de yemas, cuando venimos saliendo, no sé si ahí su condición es de que es forzado, es decir, alteran defolian y después promueven brotación, ahí puede ser que sí ayuda. Pero si nuestra condición es de manera normal, donde venimos saliendo de una condición de frío y queremos ayudarle en el rompimiento de yemas, ahí no. Si hablamos de producción forzada, es decir, te foliamos y podemos ayudar, ahí sí puede ayudar el Megafol, porque previamente sí tenemos área foliar y podemos aprovechar para hacer algunas aplicaciones. Después de haber ocasionado el forzado, ahí podemos hacer una segunda aplicación en esos momentos. En esta condición forzada, si venimos de una condición normal, cuando viene saliendo de la dormancia el cultivo, pues no, tenemos algunas otras soluciones para ese fin, como Erger, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que en Perú tenemos muy reducido el catálogo, pero hay un producto especialista que bien lo dijo Joaquín, que se llama Erger, para lo que está preguntando. Exactamente, sí, así es. Aquí dice Gina de nuevo, pero es lo mismo de palma aceitera, la voy a saltar. Preguntaba dosis y época, ya lo contestaste. Dice Víctor, el exceso de nitrógeno también es un estrés, ¿y cómo Megafol nos puede ayudar en el exceso de nitrógeno? El exceso de nitrógeno, realmente ahí sí está un poco complicado, porque si nosotros hablamos de un exceso de nitrógeno, de un crecimiento excesivo, ahí es lo que uno busca, es balancear el nitrógeno bajo la creación de otra enzima.
elemento a usar sería un producto que contenga molibdeno, es otro efecto por ahí, si hemos identificado propiamente que es exceso de nitrógeno. Entonces ahí el Megafol en realidad no, porque no estamos hablando de una condición de estrés propiamente abiótico, sino es un balance nutrimental en el cual podemos nosotros pensar en equilibrar, y yo creo que había aplicaciones de molibdeno le puede ayudar. Sí, correcto. Nosotros también tenemos un producto que se llama Molibión para eso. Es correcto, tenemos Molibión, que no sé si esté en Perú. En realidad el Molibión, la ventaja que tiene contra los otros productos a base de molibdato, de molibdato de sodio, que este es un producto completamente amigable, que no te ocasiona fitotoxicidad, que se trasloca rápidamente, que te puede hacer rápido el trabajo de la conversión del nitrato de reductasa digamos, a nitrógeno metabólicamente, o que se puede asimilar en la planta, entonces que va directamente a la creación de proteínas. Entonces sí, sería otro enfoque ahí, no sería Megafol.